Nos seguimos adelante aquí en Telebuen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre al señor ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Buen día, ministro, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo está? Bien, ¿va a acompañar a Susana el día casi que de la consagración, se supone? No, ella Ella por su lado. va por su lado, yo lo voy a ver por televisión. Por televisión. ¿Le preocupa a veces cuando va a la Ámsterdam ahí, que es una zona caliente, digamos? No, según qué parte de la Ámsterdam. Es una zona de hinchas como la Colombes, es una zona de hinchas de Nacional, donde van los más duros, eso es cierto. Claro. Pero están medio ubicados en el centro y supongo que no va al centro, que va... Bueno, supone, pero ¿qué le dice ella, por ejemplo? Que va contra la Olímpica, contra la América. Bueno, las cosas que habrá en esa interna también, ¿no? Bueno, de hecho, ahora afortunadamente hace bastante tiempo no hay incidentes en el fútbol, pero en un momento fue un factor de preocupación, porque no era simplemente una cuestión de hinchadas, había de todo ahí adentro, ¿no? Bueno, ahí está cómo se resuelve un problema, porque el problema existió, existe, y muchas veces se apeló, igual que en otras cosas, a que lo único es que se presente el problema y reprimirlo. Nosotros hemos apostado bastante a intentar un cambio cultural que empieza con los jóvenes y a prevenir en cuanto a que haya una relación distinta ante las hinchadas. En los últimos partidos de Uruguay se vio dos banderas grandes, una en la Ámsterdam y otra en la Colombes, que hicieron campaña de fondo juntas las hinchadas para tener dos banderas de Uruguay, y la intercambian. Un día la lleva la Colombes una y la Ámsterdam otra, y al partido siguiente cambian la bandera. No es mucho, es un gesto. pero es un gesto. Claro. Ahora estremece, a veces se eriza la piel cuando empiezan los cánticos, ¿no? Muchas veces reivindicando muertes, eso es gravísimo. Sí. En Argentina, cuando sucede eso, los jueces paran el partido. Acá habría que ver si no... Si no se debería aplicar una medida similar. Bueno, para alguien que se esté despertando ahí medio entre sueños, cuando hablábamos de Susana, es Susana Pereira, su esposa, hincha ferviente, digamos, ¿no? Hincha fanática de Peñarol que va directamente a la Ámsterdam ahí a hinchar. Sí, usted me preguntaba a dónde le dice que va, y ¿a dónde va? ¿Dónde va? No tiene GPS, digamos, ¿no? Vamos a compartir, hablando de jueces, pero ya en otra área, lo que decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que faltó comunicación entre el Ministerio del Interior y la Justicia para comenzar a implementar el tema de las tobilleras electrónicas. La Suprema Corte presentó el material de atención a este problema de la violencia doméstica. Sinceramente creo que falló la comunicación, si el Poder Judicial dio por sobreentendido que, sobre todo la jueza, dio por sobreentendido que el método estaba disponible y el Ministerio del Interior dice que no. Entonces es un malentendido. Vamos a pedir una comunicación formal de que los dispositivos están disponibles. ¿Y qué pasa ahora entonces? Hasta que no exista esa comunicación, ¿no se va a arbitrar la utilización de las tobilleras? Bueno, evidentemente si esta comunicación no está es porque el Ministerio del Interior no está en condiciones de ofrecer el dispositivo, que aparentemente en los próximos días estaría disponible. En cuanto al caso que generó esta polémica, el presidente de la Suprema Corte dijo que la magistrada cumplió con los procesos legítimos y que además las partes estaban dispuestas al uso de la tobillera. Lo más interesante, yo estuve hablando con ella porque ayer estuve en una actividad sobre estos temas en Minas, y ella lo que me comentaba que en este caso ambas partes habían aceptado la utilización del dispositivo. Es decir, la señora que había hecho la denuncia se sintió liberada porque tenía la posibilidad de tener una seguridad con esto, y el hombre también de alguna manera se sintió liberado porque sabía que no iba a tener más denuncias. Teniendo en cuenta esto, en cuanto estén prontas las tobilleras, ¿se va a continuar entonces con el pedido de la magistrada? ¿Se va a colocar la tobillera a esta persona? Bueno, eso dependerá de la disposición de la magistrada, no puedo adelantarlo, pero parecería que es un caso en el cual están dadas todas las condiciones para aplicar el dispositivo. Bueno, señor ministro. Bueno, nosotros el lunes pasado tuvimos en la Torre Ejecutiva una actividad donde distintas representantes de todos los actores hablamos de este tema. Empecé yo el acto donde hice una síntesis de lo que habíamos hecho como Ministerio del Interior. Ahí hablé de las tobilleras y dije que faltaba el testeo y la coordinación final
con la Suprema Corte, por lo que en breve iban a estar disponibles. Pero utilizó el término en breve, el concepto en breve. En breve, utilicé en breve. Ajá. Y ahí es donde me parece que falló la coordinación, porque había representantes de la Suprema Corte. Quizás se partió la base, que yo le hubiera dicho... Era como una inauguración. No, que yo hubiera dicho que iba a ser en breve era suficiente para aclarar que todavía no estaba, y capaz habría que haber sido más explícito. Bueno, pero acá el problema, ¿cuál es el problema? Porque la empresa quedó comprometida que esto estaba para el 19, no para el 25. Pero es compatibilizar dos tecnologías. La tecnología que requieren las tobilleras y la tecnología que tiene el Ministerio del Interior, que son distintas. En la compatibilización no se pudo completar, la empresa no pudo completar la migración de datos el 19. Pero ¿no era algo importante en lo previo? ¿No era antes necesario haber calibrado esa compatibilidad? Pero es que eso ya estaba dicho, por eso yo lo dije, que el 19 no se había logrado porque hubo un problema. Están en la empresa, lo está haciendo en este momento, yo qué sé, la semana que viene la otra va a estar. Pero hubo un problema que no se esperaba en la transferencia de datos, no esperaba la empresa. Ahora, para un tema tan delicado y que ha despertado tanta polémica, decir la semana que viene o la otra, ¿no es muy ligero, digamos, decirlo? No, no es ligero porque, insisto, que en la migración de datos de un sistema a otro hubo un problema no previsto por la empresa. Pero no hay una fecha entonces específica. Yo no quiero dar una fecha porque las fechas son muy rígidas. Esto es un proceso largo y es algo que llega para quedarse. Entonces, en lugar de ser el lunes 25, es el 2. Yo creo que no varía. No varía porque cuando empieces sigue de largo. Claro. Creo que la experiencia piloto que se va a hacer durante un año va a dar buenos resultados y se van a tener que traer más pulseras y no transformarlo solo en experiencia piloto, sino una experiencia de más largo aliento y que pueda servir también, y eso es lo que apostamos nosotros, pueda servir para los casos en que hay salidas transitorias o prisión domiciliaria que se pueda controlar por la pulsera. Bien. En este caso, solo en este caso, está limitado a violencia doméstica. Bueno, uno podría caer en el facilismo casi irresponsable de decir, mientras ustedes debatían, discutían, ustedes digo, Suprema Corte y Ministerio, otra mujer murió. Permítame simplemente preguntarle si el Ministerio del Interior considera que el hecho de que la jueza de familia especializada en violencia doméstica no pudiera aplicar la medida, ¿ustedes entendieron que fue un problema estrictamente a nivel de la Suprema Corte de Justicia o de la propia jueza? Nosotros nos llevamos muy bien con la Suprema Corte de Justicia. Estamos articulando muy bien, no estamos discutiendo, estamos articulando cómo trabajamos en común. La jueza que dictaminó que tenía que llevar la tobillera es una jueza con la que también hemos articulado muy bien. Pero hubo un cortocircuito claramente. Un problema es si ya estaban operativas o había que esperar una semana. Pero yo no, insisto, no es un problema de que estuvimos discutiendo. Creo que eso está superado. También se necesitaba una acordada del Poder Judicial que dijera, ahora está, bueno, está todo pronto, falta esta migración que le decía. La situación de la mujer que murió no tiene nada que ver con esto, es otra cosa completamente distinta. Ahí no se trata de errores del Poder Judicial, me parece que no es eso. Si nosotros estamos investigando en asuntos internos la responsabilidad de la policía, pero no tiene nada que ver con una discusión con el Poder Judicial. ¿Qué aspecto de la tarea policial de ese caso están investigando? Si hubo denuncias previas que no fueron atendidas, si no fueron suficientemente atendidas, estamos estudiando eso, pero yo no puedo opinar hasta que esa investigación no termine. ¿Ese monitoreo le arroja a usted resultados inquietantes muchas veces? ¿Es más frecuente de lo que usted desearía? ¿Cuál? Eso de no atender, de no contener, digamos, esos casos. La tradición
en la policía e incluso en nuestra sociedad es disminuir la importancia de estos casos. Nosotros hace años que venimos realizando cursos internos, preparando para atenderlo debidamente, y además hay un problema que no se trata solo de la voluntad, se trata de la preparación. Cuando alguien denuncia amenaza, violencia, presión psicológica, que muchas veces eso es una forma de violencia doméstica, y sin embargo la denuncia entra con el nombre que dije al principio y no queda presente el problema de la violencia doméstica. Entonces hemos hecho cursos, hay un posgrado en la universidad que también está presente, hay cursos en el pasaje de grado de subcomisario a comisario, donde se profundiza en estos temas, pero no se soluciona de un día para otro porque esto en la sociedad nuestra es cultural. No es que la policía solamente tenga el problema, lo tiene porque lo tiene la sociedad. Claro. En esa introspección, ministro, ¿detecta también que hay violentos en la policía para con sus parejas? Sucede. Hay situaciones de violencia doméstica interna también. ¿Y cómo lo resuelve? Bueno, de la misma manera. Así como hemos hecho crecer los lugares para denunciar situaciones de violencia doméstica para la población, también se ha hecho lo mismo en la policía. Nosotros pensamos que la violencia doméstica en la población no ha crecido. Lo que sí ha crecido es la oportunidad de denunciar, entonces han aumentado las denuncias. Eso mismo pasa en la policía. La policía es un reflejo de la sociedad, no es una isla de la sociedad. Si nuestra sociedad tiene ese problema, se tiene que dar en la policía, se tiene que dar entre los profesores, entre los médicos, entre los obreros de la construcción. Bueno, como los periodistas se tiene que dar también. Claro, desde ya, como el consumo de drogas, por ejemplo. Sí, solo que el consumo... Ahí hay otro aspecto, digamos, ¿no? Hay otro aspecto, porque el consumo de drogas se trata de controlar en la policía. Y nosotros hemos traído mucho más reactivos para exámenes de orina en la policía. ¿Y qué se le hace al policía que se le detecta el consumo de drogas? ¿Directamente se lo margina de su cargo? No sé si se lo margina, pero se toman medidas, por lo menos de control, y no debería estar, porque uno de los cometidos es investigar y detener cuando existe un delito. En ese sentido, el consumo no es delito, pero lo arrima a la situación, porque la compra sí, el que vende sí, entonces está cerca de alguien que está cometiendo un delito. Bueno, ministro, para cerrar este tema que es de alta sensibilidad, no hay entonces una fecha establecida para la implementación efectiva de este plan piloto con las tobilleras electrónicas. Se supone que en aproximadamente unos 15 días, ¿es correcto? Sí, yo para ser más preciso diría que dentro de los próximos 15 días, puede ser antes. El 15 es el máximo, entonces, de aquí al 15, al día 15. Yo creo que por ahí tiene que estar solucionado. Bueno. Pero insisto, no es algo que vaya a solucionar el ministerio, sino que lo tiene que solucionar la empresa que proporcionó las pulseras, y que tampoco es sencillo para ellos, porque es la compatibilización de dos tecnologías, que es lo que en este momento demoró. Bien, el ministerio lo que tiene bien resuelto y aceitado es la capacidad de respuesta, porque de nada vale un llamado si después no hay un avance inmediato. Sí, es así, pero con una salvedad, que en todo esto importa el entrenamiento. Y el entrenamiento... surge de la acción diaria, digamos. No es lo mismo la práctica en la cancha de un cuadro cuando juega en el estadio por el campeonato. Entonces la práctica de ejercer la profesión y la tarea es lo que va a mejorar la capacidad de respuesta. Bueno, hablando vulgarmente, ¿no está abriendo el paraguas con esto diciendo...? No, estoy diciendo que va a funcionar y luego va a funcionar mejor. Bueno, porque por ejemplo me dicen acá, ¿no? Dice, a ver cómo era... No, policías se turnan en el uso de vehículos para los patrullajes, ¿no?
que no hay suficientes vehículos, que hay una cantidad de vehículos. ¿Tiene la estimación hoy de cuántos vehículos están rotos? Hoy no, No, claro. que sí tengo la estimación de que hay Demasiado. muchísimo más vehículos en uso de los que había cuando ingresamos. Y también hubo problemas, ¿sí? Porque esto no es donde uno entra a un equipo aceitado, sino uno entra a un equipo con problemas. Entonces nosotros hemos tomado medidas. Una de las medidas es hacer un acuerdo con el centro de talleristas para que haya arreglos más rápidos, puesto que los arreglos internos para nosotros ofrecían problemas, y estamos también en un cambio en ese sentido que tiene que ir mejorando la situación. ¿Pero se da esta situación de policías que se turnan para usar los vehículos? ¿Porque no tienen su patrulla, digamos? No, porque no tienen su patrulla, no. Yo creo que lo que sucede es que muchas veces la organización del trabajo lleva a eso. Por eso le decía lo de la capacidad de respuesta. Si a veces hay que turnarse por una patrulla, difícilmente... No, pero no es turnarse porque no haya... cuando uno trabaja atendiendo teléfonos en los centros de atención al público... Tiene que rotar. Bueno, tiene sí, que rotar. Pero Bueno, digo, el asunto era más específico. Como hay una unidad rota, yo tengo que compartirla que está sana con el compañero. No es por qué compartirla, porque ¿por qué se va a rotar? Si uno maneja la unidad y otro no tiene unidad, si se da ese caso, se da otra tarea, no tiene por qué hacer la misma tarea rotándose con otro. El tema del combustible, que a veces decía que había que ahorrar, que el ministerio pedía... combustible no hay ningún problema de combustible. Se ha sustituido la compra de combustible con vales por el Siscombe, que es un sistema acordado con ANCAP, que hay la tapa del tanque. Del tanque, que es un dispositivo electrónico que cuando coincide con el dispositivo electrónico que tiene, cuando se introduce la nafta, funciona y la cuenta se da en ANCAP y después se traslada al ministerio. O sea que el policía no tiene que tener, la comisaría no tiene por qué tener el dinero para comprarlo, sino que carga. Y después se controla qué se hizo con ese combustible. Y ese es uno de los problemas, porque está controlado por GPS y controla por dónde anda el patrullero también. Claro. Y muchas veces a algunos no le sirve ese control. Bueno, el dispositivo, el invento es talento uruguayo además, ¿no? Hay que decirlo, es una innovación, me parece, de un equipo de aquí, de una empresa uruguaya. Bueno, ministro, recuerda aquella imagen tremenda de Tupac Amaru, ¿no? Cuando desde sus miembros, los caballos, ya con el cadáver, van tirando uno para un lado, otro, para descuartizarlo, para despedazarlo, ya muerto. Es lo que a veces la gente dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué se están tironeando con cifras de homicidios, de gente muerta? Bueno, nosotros tenemos un observatorio. El observatorio forma parte de un programa regional del BID y de la OEA. Son 15 países. De ahí surgen los criterios. La primera tarea del BID y de la OEA es que los países compatibilicen los criterios, lo estandaricen. ¿Lo auditan externamente? ¿Cómo? ¿Lo auditan? Claro. Y se presenta un informe. Yo recibí una visita a Trinidad y Tobago del ministro del Interior, y ahí, somos 15 países, el informe abarcaba a 13 países, porque 2 de ellos no habían cumplido con los estándares y los parámetros de control y no se podía comparar. Los criterios que nosotros manejamos surgen de ahí. Desde que existe el observatorio se maneja ese criterio y manejamos los datos. Dice que bajamos los datos. Nosotros tuvimos 199 homicidios el año pasado y en lo que va del año van aproximadamente, según nuestras cuentas, 247. ¿Le parece que bajamos los homicidios cuando hicimos aumentar en 48 sin terminar el año? Claro, pero la Fundapro habla de 267. Allí claro, es el tironeo. Porque los criterios indican que cuando los policías matan en cumplimiento de la ley o un civil en legítima defensa, no entra en la cuenta. ¿Usted comparte eso? Comparto porque es el criterio. Yo tengo que tener un criterio. Para entrar en el programa, el bien público regional se llama. Si esos son los criterios, y esos son los criterios que se manejan desde que existe el observatorio, no puedo modificar los criterios
de un día para otro, tengo que manejar siempre los mismos criterios. ¿Y eso no nos lleva a esa afirmación que ha hecho la gente de la Fundapro de decir, entonces hay muertos clase A y clase B? No, porque el homicidio es la muerte intencional y dolosa que se produce. ¿A usted le parece que cuando un policía en cumplimiento de la ley tira está haciendo un acto doloso? No, el acto doloso cuando se lo hace para vengarse, para robar, para atemorizar, ese es el acto doloso. El ciudadano que lo van a robar y se defiende, ¿es un acto doloso? No, el acto doloso es el que viene a matarlo a él. Allí es donde usted habla de manipulación para generar miedo. Pero claro, porque nosotros no decimos que no se hayan producido las muertes, se produjeron las muertes, pero el homicidio es el acto doloso, intencional, y eso que estamos hablando no entra dentro del acto doloso intencional. Entonces, Fundapro los mete en los homicidios, pero además, como la mayor parte de esos homicidios, esas muertes, mejor dicho, se producen en el transcurso de una rapiña, aumenta la cantidad de muertes con motivo de la rapiña, aunque que haya muerto sea la víctima. Claro. El victimario, digo, claro. no la víctima. Hablando de cifras y de criterios, ¿por qué se fue Paternain en su momento? Porque hay quienes dicen, mirá que acá ya maquillaban las cifras, por algo se fue Paternain. No, nosotros tuvimos fundamentalmente una diferencia de criterio cuando manejamos la participación de menores en delitos. Las cifras que se establecían surgían de tomar la totalidad de las denuncias realizadas de cualquier delito y cruzarlo con los menores internados. Ahora, los menores, los delitos que cometen son rapiña, secuestro, copamiento, hurto, arrebato, homicidio, 4 o 5 delitos. Estafa no, cheque sin fondo no, violación muy pocas veces. Con un componente añadido más fuerte de violencia, ¿no? Sí, pero yo lo que voy es que las denuncias son muchísimas porque abarcan todos los delitos y los menores participan en 4 o 5. Entonces, cuando se cruzan las denuncias con los menores internados, cae el porcentaje de menores que participan en rapiñas, en secuestros. Nosotros lo que hicimos fue, ¿cuántos fueron procesados por rapiña? Todos, mayores y menores. ¿Y cuántos eran menores? El porcentaje aumentó. En vez de ser el 6%, nos dio el 15, el 16% de participación. ¿La mirada de Paternain era más benévola, digamos, con respecto a eso? No solo de Paternain, UNICEF tiene el mismo tipo de medida. Entonces, estamos hablando de 2 idiomas distintos, porque lo que a nosotros nos interesaba determinar, sobre todo el punto de vista operativo policial, es cuántos menores están participando en rapiñas, cuántos menores están participando en hurtos. Y ahí aumentó la cifra. Y entonces, paradojalmente, ahora es de los partidos tradicionales, los partidos de derecha, para mí, Vamos Uruguay, es de la derecha, dice, maquillaron las cifras. No, nosotros hicimos aumentar las cifras y fuimos criticados por la izquierda en su momento. Entonces, esto es mala fe porque lo saben eso. Saben que nosotros planteamos que hubo mayor participación de menores de la que se estaba diciendo. Entonces, que vengan a decir que fue porque maquillábamos, no, al revés. ¿Y por qué usted ahora plantea una revisión de la integración del observatorio para ampliar la participación? Yo no planteé una ampliación del observatorio. Yo dije, el observatorio tiene que seguir, pero si se quiere tener una visión mayor, que se cree algo donde esté el observatorio, estén las facultades que tengan estadísticas. Como otro organismo. Como otro, el observatorio no, el observatorio lo tenemos que mantener nosotros. Sí, mantenerlo, pero no integrarlo con más personas. Usted entiende que hay que contar con un organismo que vaya paralelo, digamos. Distinto. Además, yo creo que el observatorio da garantías suficientes, pero si se quieren más garantías, ese es el camino. Claro. No es, por ejemplo, admitir, bueno, la verdad que estamos medio flojos con el observatorio. Si quieren, creen un organismo que nos controle. Algo así, pero el observatorio ha sido crudo. Mire,
Ha habido momentos, y yo creo que en momentos anteriores al 2005, inmediatamente anterior, dicen, las rapiñas eran menos, pero hubo un momento que se hizo una división, rapiñas y asalto a mano armada, dos cosas distintas. ¿Por qué son cosas distintas? La rapiña es un robo con violencia, el asalto a mano armada es un robo con violencia, entra dentro de la rapiña, eso baja las rapiñas. Nosotros roban un par de championes, según como lo roben lo metemos en la rapiña. Claro, los celulares, era muy frecuente, por ejemplo, la presión, ¿no? El amedrentamiento para quedarse con el celular. El celular tiene, no todo robo de celular es rapiña. Si uno está con el celular en mano, se lo sacaron... Sí, es arrebato. Ahora, si a uno lo empujaron, le forcejearon, ya entra dentro de la rapiña. Pero generalmente entra en la rapiña. Entra en la rapiña. Bueno, lo cierto es que entonces usted está abierto a que se genere como otro ámbito, ¿no? Y me quedé con eso. ¿Está flojo entonces el observatorio como para fortalecerlo? Yo creo que no está flojo. Por las no, yo creo que no está flojo. Yo creo que es muy sólido, maneja los criterios sólidamente. Acá hubo un problema de criterios en las cifras. ¿Sabe cuántos fueron los policías que en el correr del año mataron en cumplimiento de la función? A ver. 11. ¿Sabe cuántos civiles? 8. Tenemos 19. Nosotros dijimos 247, Fundapro dijo 267. Y en enero hubo un problema, que lo tuvo la prensa, que fueron muchos los homicidios. 17 o 19. No, más. En enero, la primera semana de enero. No, yo dije en enero. Ah, perdón. Enero. Perdón. En enero fueron muchos más. El senador Bordaberry dijo 18, se equivocó. En enero no fueron 18, fueron muchos más. Y hubo un suicidio que en la prensa, dentro de la cantidad de muertes que hubo, lo incluyeron dentro de los homicidios. Entonces, pero puede ser eso, puede ser otra cosa. Igual, pero, más allá de todo, la figura esa del tironeo, ¿no le parece...? Pero yo no hago el tironeo lo hace Fundapro y cuestiona los datos. Nosotros salimos a defender los datos. ¿Por qué en vez de defender los datos no salen a combatir los homicidios? No, si lo estamos haciendo, pero si cuando uno da datos hace un diagnóstico y cuando uno combate algo lo hace a partir del diagnóstico, cierra el diagnóstico, lo combate mal. Si usted tiene una enfermedad grave y lo tratan por una gripe, no se la curan. Claro. Usted dijo, por ejemplo, el informe de la Fundapro, oculta datos y desinforma. ¿Qué datos oculta? Oculta cuando dice que hubo 60 muertes por rapiña, cuando fueron 29, hace una transformación. Cuando dice por odio, ¿qué es por odio? 9 muertes por odio. Si se refiere a la muerte de travestis, no es por odio, es por un problema de género e inclinación sexual, pero no es por odio. Entonces, ¿desinforma con lo que plantea? Bueno, ministro, nos quedan pocos minutos y muchos temas, como comprenderá, por eso en todo caso le hacemos una invitación para que nos acompañe en breve. El debate sobre los pinchazos telefónicos, ya pasando a otro tema. ¿Estamos vigilados como sociedad? ¿La policía hoy tiene como incorporado demasiado frecuentemente el tema del pinchazo telefónico? La policía puede hacer el pinchazo por orden de juez. Entonces, lo primero que tiene que hacer es hacer una denuncia, el juez autoriza. ¿A quién autoriza? ¿A la policía a pinchar? No es por ahí. Es por el lado de la empresa telefónica, que es la que prepara la escucha. Si no hay orden de juez, la empresa telefónica no lo hace. ¿Usted se da cuenta si lo están escuchando? Hace poco un diputado dijo, para mí me están escuchando porque hace ruido la línea. Si hace ruido la línea, lo más seguro que no lo estén escuchando, porque a esta altura la tecnología debe ser tan desarrollada que uno no se da cuenta. Entonces, ese fue... Y tuvimos toda una discusión en el Parlamento. Claro, sobre pero eso. digo, la pregunta... No, yo creo que no se da cuenta. Pero no se da cuenta usted, por ejemplo, si lo están escuchando, no se da cuenta. Yo no me doy cuenta para nada. Bueno, hoy aparece en búsqueda. Marenales le propuso a Jorge Vázquez instalar un servicio de inteligencia paralelo con civiles y algunos militares y dijo que la idea fracasó tras meses de planificación. Bueno, eso me enteré cuando venía para acá, escuchando la radio, me enteré de eso, no tengo ni idea de lo que se trata. No tiene ni idea, significa que
No, que no sabía en absoluto que esa conversación había existido, no sé si existió tampoco, no tengo ni idea. Pero va a averiguar. A ver de qué se trata. Bueno, después, otra. Embajador de Israel suspendió reunión con el MPP porque no le dieron garantías de seguridad personal. Primero, lo del MPP cuando declara respecto al conflicto de Gaza, ¿cómo lo tomó? ¿De sorpresa? Sí, yo no tuve ninguna reunión donde se haya tratado, entonces lo conocí en la prensa. También después me di cuenta que había una cosa del comunicado y otra cosa era el fondo del comunicado que hablaba de genocidio, que no estaba en el comunicado, sino que era un fondo. Pero respecto al embajador no sabía, no sé esto también, es otra cosa que... Claro, pero... el embajador suspendió porque estaba prevista una reunión con dirigentes del MPP y él pidió garantías de seguridad y aparentemente no se las dieron. ¿No era competencia de la policía? ¿En ese caso hubiera sido competencia del aparato de seguridad del MPP? No sé, el que pide la reunión fue el embajador. No sé. Debería llevar él su seguridad, dice usted. Y supongo que le habrá pedido también y que no se le habrá dicho que no. El MPP ha tenido reuniones con más un embajador que pidieron reunión y se desarrolló normalmente, y no necesariamente porque estén de acuerdo, sino para aclarar situaciones. O sea, bueno, ministro, cuando ve la tapa de Caras y Caretas, de hace ya un par de números, ¿no? Del 16 de noviembre de 2012, en una mano el garrote y en la otra una rama de olivo. Y allí va generándose esta cuestión de ese eventual enfrentamiento que lo negó aquí mismo, donde está usted, Daniel Olesker, dice que se llevaban bárbaro, que estaba todo bien. ¿Pero hubo como un cortocircuito ahí? No, de ninguna manera. Nosotros lo que planteamos en determinado momento era que las intervenciones que hacía la policía en algunos lugares tenían que ser fuertemente acompañadas por políticas sociales. Daniel Olesker planteó que había que revisar, lo planteó él, ¿no? Revisar el impacto de nuestras políticas sociales y si no había que profundizarlas o cambiarlas. Y me parece que está bien. Yo vengo ahora de Brasil, de una reunión de ministros del Interior del Mercosur, y ahí me enteré que los brasileños están planteando el impacto que han tenido las políticas sociales en los temas de delincuencia, porque ellos dicen que desde un punto de vista fueron muy exitosas, pero no han logrado parar la delincuencia, y que ahora lo que tienen son delincuentes más cultos y preparados. Entonces, hay un aspecto de las políticas sociales que es cultural, no es educación en cuanto a aprender a leer, no, es cultural, es la introducción de una cultura. Y en Brasil, como en El Salvador, como acá, se introduce una subcultura marginado delincuente que lleva a determinada forma de cometer delitos, prestigia el delito, gente que se siente importante porque aparece en la prensa, porque tiene un poder. Bueno, eso es cultural, eso es un elemento cultural. Y solamente darle recursos económicos o vivienda o instrucción no alcanza, hay que llevar otras cosas. ¿Cómo cuáles? A ver. La cultura de alguna forma es la mezcla, la combinación de lo que es la educación formal y lo que uno recibe en la familia, en el barrio, en la sociedad, la interacción de esas cosas. Hay tres círculos. Uno es el de la familia, la contención de la familia. Hay otro, el de la contención social. Y recién después uno entra en el aparato educativo. Hoy el de la familia está fallando. Hoy el de la sociedad está fallando. Bueno, entonces tenemos que introducir algún otro elemento. Bueno, gana terreno la otra familia, digamos, ¿no? Esa familia del núcleo duro de lo que usted denominó como favelización o feudalización. Yo hablé de feudalización. Los capos, digamos, sí, dominando todo. Hablé de feudalización en el sentido de que donde el Estado está débil o ausente, hay otro que lo sustituye y proporciona los servicios transformándose en una especie Ahí hay que dar la pelea para entrar a ese círculo. Ahí tiene que entrar el Estado. Pero el Estado no puede ser la policía solo pateando una puerta y entrando y los niños de 3 años conocen al Estado por la irrupción de la policía. Tiene que entrar otra cosa, tiene que entrar el educador, tiene que entrar servicios
Y bueno, esas son las cosas que... Averigüe porque hoy en la diaria sale una situación, ahora me hace acordar, en la 19 creo, donde una docente y un herrero tenían unas plantas de marihuana, ¿no? Entró la policía, según el testimonio que recoge la diaria y según la crónica, patea la puerta, les rompen los muebles, le rompen el water, un desastre, y resulta que eran gente que estaba diciendo, pero ¿cómo? Hay un proyecto de ley que pretende legalizar la marihuana, tengo 4 o 5 plantas y me entran así, de esta manera. Sí, a mí me llamaron para decirme algo así. Por otro lado me dicen que no son 4 o 5 y que no fue tan así, que los que denunciaron fueron los vecinos, precisamente por... Bueno, va a averiguar eso. Sí. Bueno, ministro, le quiero agradecer estos minutos, ojalá que podamos tener posibilidad de seguir hablando más adelante. El otro día por la nota de Rufo Martínez me enteré lo de Bicho, es un apodo de la cárcel, ¿no? Cuando aquello de las cartas de amor, digamos, ¿no? Las cartas se leían, circulaban las cartas. Y bueno, me decían, y a mí no me decían Bicho, era a mi hijo que le decíamos Bichito. Claro. Y usted le quedó lo del Bicho. Muchas gracias, ministro. No, por favor. Muy amable. El señor ministro del Interior, vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebonía. Grandes, una en la Amsterdam, otra en la Colombes, que hicieron campaña de fondo juntas las hinchadas para tener una bandera, 2 banderas de Uruguay, y la intercambian. Un día la lleva la Colombes una y la Amsterdam otra, y el partido siguiente cambian la bandera. No es mucho. Es un gesto. Pero es un gesto. Claro. Ahora estremece, a veces se eriza la piel cuando empiezan los cánticos, ¿no? Muchas veces reivindicando muertes, eso es gravísimo. Sí. En Argentina cuando sucede eso, los jueces paran el partido. Acá habría que ver si no... Si no se debería aplicar una medida similar. Bueno, para alguien que se esté despertando ahí medio entre sueños, cuando hablábamos de Susana, es Susana. ¿Qué pasa ahora entonces? Hasta que no exista esta comunicación, ¿no se va a arbitrar la utilización de las tobilleras? Bueno, evidentemente si esta comunicación no está es porque el Ministerio del Interior no está en condiciones de ofrecer el dispositivo, que aparentemente en los próximos días estaría disponible. En cuanto al caso que generó esta polémica, el presidente de la Suprema Corte dijo que la magistrada cumplió con los procesos legítimos y que además las partes estaban dispuestas al uso de la tobillera. Lo más interesante, yo estuve hablando con ella porque ayer estuve en una actividad sobre estos temas en Minas y ella lo que me comentaba que en este caso ambas partes habían aceptado la utilización del dispositivo. Es decir, la señora que había hecho la denuncia se sintió liberada porque tenía la posibilidad de tener una... Seguimos adelante aquí en Telebuen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre al señor ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Buen día, ministro, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo está? Bien, ¿va a acompañar a Susana el día casi que de la consagración, se supone? No, ella por su lado. Ella va por su lado, yo lo voy a ver por televisión. Por televisión. ¿Le preocupa a veces cuando va a la Amsterdam ahí, que es una zona caliente, digamos? No, según qué parte de la Amsterdam. Es una zona de hinchas como la Colombes, es una zona de hinchas de Nacional, donde van los maduros, eso es cierto. Claro. Pero están medio ubicados en el centro y supongo que no va al centro, que va... Bueno, supone, pero ¿qué le dice ella, por ejemplo? Que va contra la Olímpica, contra la América. Bueno, las cosas que habrá en esa interna también, ¿no? Bueno, de hecho, ahora, afortunadamente, hace bastante tiempo no hay incidentes en el fútbol, pero en un momento fue un factor de preocupación, porque no era simplemente una cuestión de hinchadas, había de todo ahí adentro, ¿no? Bueno, ahí está cómo se resuelve un problema, porque el problema existió, existe, y muchas veces se apeló, igual que en otras cosas, a que lo único es que se presente el problema y reprimirlo. Nosotros hemos apostado bastante a intentar un cambio cultural que empieza con los jóvenes y a prevenir en cuanto a que haya una relación distinta ante las hinchadas. En los últimos partidos de Uruguay se vio 2 banderas. Pereira, su esposa, hincha ferviente, digamos, ¿no? Hincha fanática de Peñarol que va directamente a la Amsterdam ahí a hinchar. Sí, usted me preguntaba a dónde le dice que va y ¿a dónde va? ¿Dónde va? No tiene no tiene GPS, digamos, ¿no?
Vamos a compartir, hablando de jueces, pero ya en otra área, lo que decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que faltó comunicación entre el Ministerio del Interior y la Justicia para comenzar a implementar el tema de las tobilleras electrónicas. La Suprema Corte presentó el material de atención a este problema de la violencia doméstica. Sinceramente creo que falló la comunicación, si el Poder Judicial dio por sobreentendido que, sobre todo la jueza, dio por sobreentendido que el método estaba disponible y el Ministerio del Interior dice que no. Entonces es un malentendido. Vamos a pedir una comunicación formal de que los dispositivos están disponibles.